Dios le bendiga, mis amados hermanos. De nuevo estamos aquí para estudiar las Escrituras y estamos estudiando la cronología de los eventos proféticos. Es algo que es importante para la iglesia. Si ustedes, la primera iglesia que Pablo fundó fue la iglesia de Tesalónica. Y si ustedes notan, Pablo le escribe en Segunda Tesalónica y le dice, ustedes saben que los de Tesalónica estaban un poco asustados porque habían pensado que la segunda venida había acontecido algo. Y de hecho ellos mismos, Pablo le dice, no se dejen engañar como si carta de parte de nosotros acerca de que el día del Señor haya venido, la venida del Señor haya ocurrido. Um, y él les sugiere y luego le dice, acuérdense que cuando yo estaba con vosotros, le enseñé esto. Y es importante notar que a una iglesia joven, nueva realmente, Pablo ya le estaba enseñando acerca de los eventos finales, acerca de la segunda venida de Cristo. Esto es algo que la iglesia debe de aprender porque la iglesia se está desapercibiendo y está siguiendo la corriente del mundo, como que somos de este mundo y como que no vamos a, a salir de aquí, Cristo está a la puerta. Eso es importante para nosotros conocer los eventos que van a acontecer próximamente. Una de las cosas que vemos que el pueblo de Israel cuando Cristo vino debería de saber cuando el Mesías venía, porque Daniel, su profeta, le habló acerca de eso. Isaías habla leguas acerca del Mesías. Y el mismo Jacob, al sentarse en el capítulo 50 de Génesis, creo, al sentarse con sus hijos y le profetiza a cada uno, le dice algo extraño a Judá, a su hijo Judá. Y le dice, no se quitará el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. Básicamente el poder de legislar, el poder de implementar las leyes, no se le quitaría a Judá hasta que venga Shiloh. Es decir, cuando Shiloh viniera se le iba a quitar ese poder de legislar. Ustedes saben que la tribu de Judá era que estaba encargado de esto. Entonces vemos que el imperio romano llega y le quita esa autoridad de legislar, y es por eso que la casta alta de Israel tiene que apelar a Roma, realmente a los gobernantes romanos, para crucificar a Jesús, porque ellos no tenían la autoridad de dar muerte a nadie. Se le había quitado ese cetro, esa autoridad de hacer esto. Y dice la historia que los rabinos iban llorando por las calles porque la palabra de Dios había fallado, no sabiendo que Jesús estaba por ahí siendo unos 5 a 6 años de edad. Entonces, la profecía era amplia para ellos conocer de que ya el Mesías, era el tiempo de que el Mesías iba a llegar. Isaías dice acerca de que una virgen iba a dar a luz y todo esto. Entonces viene María, que no se había desposado. Entonces una discusión que tiene Jesús con los fariseos. Los fariseos le dicen a Jesús, nosotros, y los escribas, nosotros no somos hijos de fornicación. Realmente tirándole en cara a Jesús, tú lo que eres un hijo de un adulterio, una fornicación. Y Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo. Ellos totalmente desconocían esto. Y en Lucas vemos la entrada triunfal de Jesús
a Jerusalén, y en vez de ser un día de felicidad para el maestro, dice él que él lloró sobre Israel y dice, oh, si ustedes conocieran este tu día, pero ahora sus ojos estarán, dices, cerrados porque desconocen a este tu día. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos las profecías, es necesario que conozcamos los tiempos que estamos viviendo, no sea que pasen desapercibidos y venga entonces el arrebatamiento y nos quedemos. En la primera venida de Jesús, cuando vino y fue crucificado, él quiso venir y era un arrebatamiento espiritual, donde quería arrebatar su pueblo Israel para él y para su reino, pero ellos no creyeron en él. De manera que ellos se quedaron, y podríamos decir eso casi literalmente, se quedaron. Y la iglesia entonces fue arrebatada espiritualmente hablando, porque entonces la iglesia le creyó a Jesús como Mesías y predicó y expandió el Evangelio. Obviamente esa iglesia primitiva estaba mayormente compuesta por judíos, pero Pablo, al ver que los judíos rehusaban creer al Evangelio, dice, me voy ahora a los gentiles. Y los gentiles entonces creyeron. Entonces, en el día de hoy, eso era solamente un preámbulo para decirle lo importante que es conocer estas cosas acerca de los tiempos en que estamos viviendo y lo crucial que es estar apercibidos. Entonces, hemos hablado ya acerca de la postura post-tribulacional y mid-tribulacional, y en realidad no abundé mucho acuerdo a estos dos puntos de vista, y podríamos haber abundado más, pero como yo creo, basado en la Biblia, que son falsos, solamente pasé superficialmente por ello, pero vamos a entrar más a profundidad acerca del punto pretribulacional, que es lo que la iglesia, bueno, la mayoría de la iglesia creen. Pretribulacional es el que tiene más base bíblica. Postula que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación, por ende el próximo evento en el calendario profético. La iglesia no pudo haber sido raptada en cualquier momento en los últimos 2000 años. No hay una condición previa para ser llevada. Esta es la única forma en la cual no sabemos ni el día ni la hora, como dice Mateo 24. El día ni la hora. En cualquier momento la iglesia pudo haber sido raptada en los últimos 2000 años. Y eso es, obviamente, la tribulación no ha acontecido todavía. Y una de las cosas que yo quería decirle es que hay personas que creen que estamos en la gran tribulación. Otros piensan que ya pasó la gran tribulación. Hay gran cantidad de conceptos ahí afuera que no tienen muchas bases bíblicas. Sin embargo, hay muchas personas que siguen esas corrientes. Now, ¿por qué nosotros creemos que la iglesia se va, el arrebatamiento de la iglesia acontece antes de la gran tribulación? Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, verso 9. En Romanos capítulo 5, su verso 9 dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Now, aquí dice, la ira no se refiere al infierno. La ira se está refiriendo a lo que es la gran tribulación. Siendo justificado por su sangre, dice, seremos salvos de la ira. Y una de las cosas es que Dios trabaja, para los judíos, profecía es ciclo. Mayormente ellos miran eso como cosas que recurren una y otra vez. Por eso que dice la palabra de Dios, dice, ¿qué es lo que será si no es lo que fue? Lo que fue, estoy parafraseando. ¿Y qué es lo que es sino lo que ya ha sido? Para los
judíos todo es ciclo. Now, si nosotros miramos cuando Dios baja y va a destruir a Sodoma y Gomorra, Él le habla a Abraham y le dice, y Abraham entabla una conversación con Dios. Y Abraham le dice, si hay 50 justos, tú vas a destruir el justo con el impío. Nunca haga tal cosa. Y es una conversación un poco jocosa entre el Creador y Abraham, porque Abraham está básicamente, desde un punto de vista, diciéndole, aconsejando a Dios, tú no puedes estar haciendo lo que te da la gana. Tu nombre va a ser manchado si tú haces eso. Entonces Dios le replica, mira, si hay 50, yo no lo voy a destruir por esos 50 justos. Dice Abraham, bueno, ya yo comencé a hablar contigo y como ya yo comencé, ya entré en confianza, como quien dice, quizás no haya 50, hay 40. Y él dice, por eso 40 yo no lo voy a destruir. Quizás no haya 40, quizás haya 30. Por eso 30 lo voy a destruir. Dice, mira, Señor, no te aires, no te enojes porque yo hable otra vez. Entonces él baja, creo que hasta 10 o a 5. Y Dios le dice, por esos 5 no lo destruiré. Y de ahí ya Abraham no tiene más discusión en sí y se va apartado. Lo que queda en la mente es, ¿y si fuese uno? Bueno, pues en el próximo capítulo nos responde eso, porque Dios llega y envía a los ángeles y le dice a Lot, sale de ahí. Y noten una cosa, después que Lot sale con su familia, él le dice, déjame ir a esta ciudad. Y entonces los ángeles le dicen claramente, vete, porque nada podemos hacer hasta que tú... O sea, eso es bien específico, nada podemos hacer. Now, si profecía es un ciclo repetitivo, ¿cómo es posible que ahora en la gran tribulación Dios va a castigar al justo y al impío juntamente? O sea, tenemos que mirar un tipo en cómo Dios libra a Lot de un castigo y cómo libraría a la iglesia del mismo castigo. Cómo Dios va a golpear a la novia, que es la iglesia, destruirla básicamente, y luego llevarla para la boda del Cordero. O sea, no hay sentido. Sin embargo, queremos tratar específicamente con versos que tratan y nos dicen acerca de esta imposibilidad realmente. En 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que notar que Pablo aquí no habla de los israelitas, más bien se refiere a la iglesia. Y está hablando que no nos ha puesto para ira. Es decir, cuando la Biblia habla acerca de los juicios de Dios sobre la tierra y el derrame de su ira, está hablando de la gran tribulación. Y aquí específicamente dice que Dios no nos ha puesto para esto. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran de la tierra. Esto aquí no puede referirse a otra cosa, sino es la gran tribulación. Y dice que nos guardará de la hora que viene sobre el mundo entero. Cuando digo sobre el mundo entero, y los juicios de Dios será sobre el globo entero, no solamente una parte, sobre enteramente el planeta Tierra, y dice que nos salvará. Hay que obviamente ver que la iglesia será sacada de la gran tribulación. Un punto bien específico en Isaías capítulo 26 26, verso 20, miren lo que dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pase la indignación. Now,
Ustedes dirían, bueno, este verso lo está leyendo fuera de contexto. Vamos a ver el verso que lee, el verso anterior, perdón, para ver si estoy leyendo fuera de contexto. Miren lo que dicen. El verso anterior dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Se está hablando ahí de la resurrección de los muertos, sí o no? Claro, está hablando de la resurrección de muertos. Eso no estoy leyendo fuera de contexto. Entonces el 20 dice, anda pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tu puerta, escóndete un poquito por un momento en cuanto que pasa la indignación. ¿Cuál es la indignación? Es la ira de Dios, es lo indignado que Dios está con el planeta Tierra, y su ira es totalmente desbordada sobre el planeta Tierra. Y está diciendo, entra en tu aposento, es decir, suban, en tanto que pase la indignación que va a acontecer sobre el planeta Tierra. Esto que está hablando aquí es específico. La tribulación, la ira de Dios o los juicios de Dios sobre la tierra. La pregunta sería entonces, ¿por qué había Dios de derramar su ira sobre la iglesia de igual manera que la derrama sobre los pecadores impíos? En el libro Apocalipsis vemos una y otra vez los grandes y pequeños sufriendo, blasfemando el nombre de Dios debido a la plaga de terror y la gran tribulación. ¿Cómo podemos poner a la iglesia en este contexto? Una y otra vez vemos esto, que en el Antiguo Testamento, una y otra vez hay tipos de lo que va a acontecer. De nuevo, yo le digo que los judíos miran profecías como un ciclo. Lo que ha sido es lo mismo que será. En Génesis 5:21 vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Lot y su familia fueron rescatados de Sodoma y Gomorra antes de que fuese destruido. Tenemos en la Biblia tipos de rapto, la tribulación, indignación e ira. Él no fue raptado antes del diluvio. Lot fue sacado antes, obviamente, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y alguna gente dirían, mira cómo Enoc pasó por la gran tribulación. Perdón, Noé pasó por la gran tribulación. O sea, Noé estuvo durante el diluvio. Noé es un picture o una foto del pueblo de Israel que pasa a través de lo que es la gran tribulación, pero Enoc es un picture o una foto de la iglesia que es tomado antes. Y el pueblo de Israel pasa por la gran tribulación. Pero entonces, como dice Pablo a los romanos, entonces todo Israel será salvo como está escrito. Amén. Una y otra vez vemos que el rapto o la Biblia no evidencia de un rapto antes de la gran tribulación. Los cristianos tienen un destino o un camino diferente al de los judíos. Ahora, si una persona piensa que la iglesia pase la gran tribulación, pues entonces, no creo que eso es algo que una persona vaya a perder su salvación por esto, pero no es algo que la Biblia realmente apoya. El segundo punto que vamos a abarcar es lo que acontece después del rapto de la iglesia. La tribulación es la ira de Dios, los juicios sobre la tierra, y el rapto es la salida de la iglesia antes que acontezca esto. ¿Qué acontece después que la iglesia es raptada? ¿Cuál es el próximo paso? Entonces vamos a estar hablando acerca de lo que le acontece a los cristianos una vez son raptados en el cielo y lo que acontece a los que se quedan aquí en la tierra.
Amén. Dios me le bendiga. Dios le guarde.